Don Javier tiene 59 años y que durante 5 años pensó que simplemente estaba envejeciendo. Se levantaba 2 veces por noche a orinar, luego 3, luego 4. El flujo era débil, la sensación de vaciado incompleto era constante y la fatiga por el sueño interrumpido le afectaba el ánimo, el trabajo y la relación con su familia. Su médico le diagnosticó hiperplasia prostática benigna, es decir, agrandamiento de la próstata, y le recetó un medicamento. El medicamento ayudó un poco, pero los síntomas nunca desaparecieron del todo, hasta que un nutricionista especializado en salud masculina le hizo una pregunta que nadie le había hecho antes. ¿Qué desayuna? ¿Qué come? ¿Y qué cena todos los días? Don Javier lo describió. El nutricionista asintió lentamente y dijo: 5 de los alimentos que mencionas están inflamando tu próstata de forma activa. Cambia eso y en 3 meses vas a notar una diferencia real. Don Javier era muy escéptico, pero lo intentó. 12 semanas después comenzó a levantarse una sola vez por noche, a veces ninguna. Lo que don Javier estaba comiendo, sin saberlo, era exactamente lo que alimenta la inflamación prostática y lo que dejó de comer fue lo que le devolvió el descanso, la energía y la calidad de vida. Hoy vas a aprender cuáles son esos 5 alimentos, porque dañan específicamente la próstata y cómo reemplazarlos de forma práctica y sencilla desde esta misma semana. Quédate hasta el final porque el 5º alimento es uno que millones de hombres consumen cada día creyendo que es inofensivo y porque al terminar vas a tener un menú completo listo para empezar mañana mismo. Bienvenido. Este canal existe para darte información de salud masculina y femenina real, pero hoy nos concentraremos en la salud masculina que está respaldada por la ciencia y explicada sin tecnicismos innecesarios. Antes de entrar a los alimentos, necesitas entender por qué la próstata es tan vulnerable a lo que comes. Porque cuando lo entiendas, todo lo que viene después va a tener mucho más sentido. La próstata es una glándula del tamaño aproximado de una nuez ubicada justo debajo de la vejiga y su función principal es producir parte del líquido seminal, pero tiene una característica que la hace especialmente sensible a la alimentación. Es un órgano extremadamente dependiente de las hormonas y del estado inflamatorio del cuerpo. Con el paso de los años, esta glándula tiende a agrandarse de forma natural. Según estudios aquí en los Estados Unidos, la Asociación Americana de Urología, el 50% de los hombres mayores de 50 años experimenta agrandamiento prostático. A los 80 años ese porcentaje llega al 90%. Los síntomas más frecuentes son la necesidad urgente de orinar, levantarse varias veces por noche, flujo urinario débil, sensación de vaciado incompleto y goteo posterior. Pero aquí está el punto que cambia todo. Ese agrandamiento no es inevitable ni uniforme. Hay factores que lo aceleran enormemente y la alimentación es uno de los más poderosos. Todos los alimentos que vamos a ver hoy comparten un denominador común. Generan inflamación crónica, desequilibrio hormonal o estrés oxidativo en el tejido prostático. Cuando esos 3 factores se combinan durante años, la próstata lo resiente de forma muy concreta. Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos demostró que los hombres con niveles crónicamente elevados de marcadores de inflamación en sangre tenían casi 3 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata agresivo en los 10 años siguientes, 3 veces, solo por inflamación. Sostenida. Eso es exactamente lo que los 5 alimentos de hoy producen. Vamos a verlos uno por uno. El primer alimento es el más consumido en la dieta latinoamericana tradicional y para la próstata, uno de los más problemáticos cuando se consume en exceso. La carne roja y las carnes procesadas, salchichas, tocino, jamón, chorizo y mortadela. Antes de que pienses que este video te va a decir que nunca más puedes comer un asado, tranquilo, el problema no es un consumo ocasional, el problema es la frecuencia y la cantidad. Y cuando entiendas el mecanismo, vas a entender por qué la diferencia importa mucho. Las carnes rojas contienen altos niveles de grasas saturadas y de un ácido graso llamado ácido araquidónico. Cuando este ácido se metaboliza en el cuerpo, estimula la producción de moléculas inflamatorias que viajan por el torrente sanguíneo y se concentran en tejidos sensibles. La próstata es uno de los más sensibles, pero hay un segundo mecanismo igualmente importante. Las grasas saturadas en exceso aumentan la producción de una hormona derivada de la testosterona llamada dihidrotestosterona. Esta hormona es la principal responsable del crecimiento del tejido prostático. No es que la testosterona sea el villano, es su derivado. La dihidrotestosterona, la que actúa directamente sobre el tamaño y la salud de la próstata y más carne roja significa más producción de esa hormona. Las carnes procesadas añaden un tercer problema, los nitratos y nitritos usados como conservadores. Cuando estas sustancias se calientan a altas temperaturas durante la cocción, se transforman en compuestos que dañan el tejido celular con el tiempo. La evidencia científica es sólida.
Un estudio que siguió a más de 180.000 hombres durante 15 años encontró que quienes consumían carne roja más de 5 veces por semana tenían un 45% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata agresivo comparados con quienes la consumían menos de una vez por semana. No es un cambio menor, es casi la mitad más del riesgo. Otro estudio de la Universidad de Harvard demostró que los hombres que consumían carnes procesadas diariamente tenían niveles del antígeno prostático específico, el marcador que los médicos usan para evaluar el estado de la próstata, significativamente más elevados que quienes no las consumían. ¿Qué hacer con esta información de forma práctica? La recomendación no es eliminar la carne roja para siempre, es reducirla a no más de una porción pequeña, aproximadamente 100 gramos por semana como máximo, y eliminar completamente las carnes procesadas como el tocino, salchicha, mortadela, chorizo. Esas no tienen ningún beneficio compensatorio. En su lugar, los pescados grasos, salmón, sardinas, caballa y la trucha son la alternativa más poderosa. Contienen ácidos grasos omega 3 que hacen exactamente lo contrario de lo que hacen las carnes rojas. Reducen la inflamación en lugar de aumentarla. También el pollo sin piel, el pavo y las legumbres son fuentes de proteína que no afectan negativamente los niveles hormonales ni la inflamación prostática. El segundo alimento va a sorprender a muchos porque durante décadas se nos dijo que era sinónimo de salud. Los lácteos enteros, leche entera, quesos maduros, mantequilla, crema, helados cremosos. Aquí es importante hacer una distinción. No estamos diciendo que los lácteos sean veneno. Estamos diciendo que en ciertos contextos para la salud prostática, específicamente su consumo excesivo, crea condiciones que no son favorables. Y la medicina tiene una explicación muy concreta de por qué. El primer mecanismo tiene que ver con el calcio. Los lácteos enteros son ricos en calcio, lo cual en principio suena positivo, pero existe un proceso fisiológico importante que cambia el análisis. Cuando el cuerpo recibe cantidades elevadas de calcio de forma sostenida, reduce la producción de una forma activa de la vitamina D llamada calcitriol. Y el calcitriol tiene propiedades anticancerígenas documentadas especialmente frente al cáncer de próstata. Al suprimirlo, el cuerpo pierde uno de sus mecanismos de defensa más importantes para este tejido. Un estudio publicado que siguió a más de 84.000 hombres durante 20 años encontró que quienes consumían el equivalente a 3 o 4 porciones de lácteos al día, lo que representa aproximadamente 2.000 miligramos de calcio diarios, tenían un 31% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata avanzado. El segundo mecanismo involucra al factor de crecimiento similar a la insulina, que es una hormona que estimula la división y el crecimiento celular. La leche de vaca contiene este factor de forma natural y su consumo regular eleva los niveles de esta sustancia en sangre humana. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard mostró que los hombres con niveles elevados de este factor de crecimiento en sangre tenían hasta 4 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Y si escuchaste bien, 4 veces, el tercer factor son las grasas saturadas propias de los lácteos enteros, que como ya vimos con las carnes rojas contribuyen al aumento de la hidrotestosa. ¿Qué hacer? La recomendación no es eliminar todo producto lácteo de forma absoluta, es reducir los lácteos enteros y reemplazarlos con alternativas de menor impacto. Las leches vegetales de almendras, de avena, de coco sin azúcar añadido, no contienen el factor de crecimiento animal ni el calcio en las cantidades problemáticas. Si quieres yogur, el yogur griego bajo en grasa o el yogur de coco de forma ocasional son opciones adecuadas para obtener calcio de forma segura para la próstata. Las mejores fuentes son las verduras de hoja verde cocida, como el brócoli y la col rizada, las almendras, las semillas de ajonjolí y las sardinas enlatadas con hueso. Todas aportan calcio sin los factores de crecimiento ni las grasas saturadas de los lácteos enteros. Ahora, el tercer alimento es uno que en la cultura latinoamericana está profundamente integrado en la rutina cotidiana, especialmente en el desayuno y la merienda. Los azúcares refinados y los carbohidratos simples, azúcar de mesa, refrescos, jugos industriales, pan blanco, pasteles, galletas empaquetadas, cereales azucarados. Antes de que pienses que esto solo afecta a quienes tienen diabetes, escucha con atención lo que viene, porque el mecanismo que conecta el azúcar con la próstata es uno de los más documentados y también de los más ignorados. Cuando consumes azúcar refinado o harinas blancas, tu nivel de glucosa en sangre sube rápidamente. El páncreas responde liberando insulina para regularlo. Hasta aquí el proceso normal. El problema es cuando esto ocurre de forma repetida varias veces al día durante años. Esa insulina elevada crónicamente tiene 2 efectos directos sobre la próstata. Primero, estimula la producción del mismo factor de crecimiento que